Me abren un proceso por homicidio calificado con todas las agravantes de la ley. Me desviste el médico legista delante de los policías, hombres, de todos, para revisarme y encontrarme una huella si yo era adicta. Yo no era adicta. Yo no consumía ninguna sustancia. Entonces empezaron a decir que la niña tenía quemaduras de cigarro. Empezaron a decir que la niña le faltaban pedazos de cabello. Nada de eso era cierto. Y se me sataniza casi. Pero no me encontraron nada, entonces ellos ponen cuerpo limpio. Y entonces me dice el defensor de oficio. Cuando empezó toda esta sesión, dice, su defensor de oficio, usted puede hablar, no está desamparada, él la va a defender. Y cuando termina la sesión, como una burla, dice el defensor de oficio, señora, solo vine por cubrir el espacio, pero yo no soy su defensor de oficio. Aquí está su número de proceso, aquí está su nombre del delito. Recurra a oficialía de partes para ver quién es su defensor de oficio. Solo vine para cubrir y no fuera ilegal. Desde ahí podemos ver que ellos mismos están diciendo que todo está siendo ilegal. Y el proceso empieza a correr. Mi vida dentro del penal es muy difícil. Las custodias me traen trabajando mucho porque soy perversa. Así lo manejan ellos. Tengo problemas con mis compañeras de prisión. Muchas veces ellas me pegaron, muchas veces yo pegué. Siempre estaba yo castigada. Conocí a una mujer que hoy yo le llamo mi madre espiritual. Por alguna circunstancia, ella era amiga de uno de mis hermanos y llegó a conocerme porque mi hermano le pidió apoyo. Y ella llegaba y me compartía de la palabra de Dios. ¿Cuántos años tenías ya ahí en ese proceso? No, eran días. Okay. Eran días. Ella llegó a conocerme en la primera semana que yo estaba en el penal. Pero fueron 2 años que ella llegaba diario, casi un día a la semana, cada 15 días. Muy continuamente ella llegaba a compartirme la palabra de Dios. Y estaba yo tan mal que ella me decía una cosa de la palabra y yo salía con alguna tontera, ¿no? Pero fue muy precisa. Hoy puedo decir, como dice el Salmo 138, verso 8, yo tengo un propósito en tu vida y hasta donde estés te alcanzaré. Y por eso yo te guardaré. Y hoy puedo decir también que Él me guardó en la prisión. Tengo vida, tengo muchas ganas de vivir. Y entonces ella persistía. Y un día, al verme ya llena de muchos problemas y los golpes fuertes con las compañeras, era como tú eres la nueva y yo aquí mando, ¿no? Y yo muy frustrada, muy enojada, sacando la furia. Y bueno, así era la vida hasta que un día tuve miedo de mí misma. Yo dije, ahora puedo cometer un delito y de verdad quedarme cuando mis papás me están defendiendo, pagando abogados. Mis papás vendieron su casa, se acabó el dinero en abogados y yo me quedé. Entonces yo dije, Emilia, tu Dios gana. Yo no vine así como que, ay Dios, no. Yo dije, está bien, tú ganas. Aquí estoy. Como si me estuviera ahogando y un salvavidas, es lo único. Y a partir de ahí, el Señor en su misericordia tenía un propósito en mi vida. Yo empecé a tener necesidad de Dios. Empecé a ver que yo quería lo mejor para mi hijo. Y empecé un tiempo de buscar a Dios en oración. No contaba mi historia, pero yo veía que iba muy mal porque cada mes yo iba a la visita carcelaria y la juez me decía, es de por demás que vengas a la visita carcelaria. Pero yo tenía que ir porque había que firmar que ella estaba trabajando. Pero sin embargo, con esas palabras me recibían cuando yo llegaba delante de todas las personas que estábamos para esa visita. Y decía, declárate culpable. Tú la mataste, tú lo hiciste, decía. Y yo le decía, no, yo no lo hice, yo no la maté, fue un accidente, ella se cayó. Y esa era la verdad, pero la verdad no tenía fuerza porque estaban los golpes. No sé si me estoy explicando. Los pero golpes anteriores, ¿no? Sí, que yo había pegado el día 1 de junio y el día 6 es el accidente. Pero yo no la maté. Y yo tuve que seguir con esa versión que ella cayó en la cisterna. Yo tuve que
continuar diciendo esa situación. Ya no había forma de retractarse jurídicamente. Pero yo sabía que no había sido así. Apolonia, quiero hacerte esta pregunta entre paréntesis. Sé que es una situación que muchas mujeres se pueden identificar contigo, conmigo. Yo me identifico. En retrospectiva y analizando la situación a partir de hoy, tú tienes una carrera, tienes unos padres que te aman, tienes un hijo, tienes además una carrera que no cualquier mujer vive. Eso requiere fortaleza, requiere carácter, requiere empuje, requiere valentía. Y por otro lado, dentro de ti está una Apolonia frágil, insegura, que no sabe decidir, que no sabe tomar decisiones, que no entiende cómo la vida está jugando esto. Y creo que esa misma valentía, y lo digo por experiencia, o esa misma convicción de querer lograr la meta, te hace o te ciega en seguir lucha y lucha y lucha y lucha. Sí se puede, sí se puede. Y todos los que están afuera y alrededor están viendo el escenario y dicen, pues, ¿qué no estás viendo que no se puede? ¿Cómo te percibes hoy tú en ese momento, tiempo, espacio, de cómo es posible esta dualidad en una mujer a la vez tan fuerte y a la vez tan frágil? Sí, yo pienso que yo misma permití hacerme frágil porque di cavidad a esta situación de mentiras. Una persona frustrada me invadió. Una persona sin decisiones me llenó y me contaminé. Ya estaba yo lejos de Dios, pero eso vino como a poner el límite que faltaba, la gota que faltaba. Yo la única forma y el lugar en el que encontré la fortaleza fue a los pies de Cristo. Hoy puedo ver que en aquel tiempo fui un guiñapo por mi misma falta de decisión al querer no sentirme tal vez avergonzada de que me equivoqué una segunda vez al tener una persona. Y entonces un orgullo tonto me decía que no podía yo dar marcha atrás y entonces yo aguantaba esta situación que se fue haciendo una olla express y un día explotó. ¿Un orgullo o al día de hoy podrías decir que era una esperanza ciega? No había pensado en eso que dices, pero yo ya sabía que no había esperanza. Fue el punto que dijo cuando esta persona pedía un documento que tenía consigo y que yo ni siquiera lo sabía. Y entonces fue cuando yo me di cuenta que no se podía, que nunca se iba a poder, que siempre iba a vivir a la sombra de otras personas. ¿Qué nos quieres acotar acerca del accidente? Exactamente, fue un accidente. Cuando mis padres llegaron y se entrevistaron en el hospital con toda la familia de estas dos personas, a mis padres los acompañaba también la mujer que me compartió la palabra un día. Y ellos entraron en un tiempo de oración y de ayuno por mí, que se revelara la verdad. Ellos creían en mí. Y entonces ahí Dios reveló, y quiero decir cómo empezó la obra de Dios. Dios reveló que yo estaba en medio de una hechicería. La palabra de Dios sí habla que existe esto, y yo lo creo. Él me hacía brujería para que yo no lo dejara. Y ella me hacía brujería para que yo me muriera. Hoy puedo decirlo, el enemigo es traidor. Y nunca midieron ellos las consecuencias, quién podía morir. Las cartas de ellos estaban tiradas. Y yo lejos de Dios y llena de toda esta frustración, fui el instrumento jurídicamente. Legal, verdaderamente no lo fui. Todos estábamos muertos en esa frustración, en esa traición. Y lo percibíamos, lo sabíamos. Por eso cuando íbamos a regresar y cada uno con sus abuelos, todos aceptaron. Y es cierto, yo siempre estuve a punto de la muerte. Acepté a Cristo, me entregué a Él
y obtuve la cobertura de él. Estuve a punto de ser envenenada, de morir envenenada dentro de la prisión. Me vi muy mal. Mis ojos ya sentían la arenilla, como si algo anduviera en mis ojos. Me dolía al abrirlos y tenía un dolor por muchos días. No me podían sacar y hacer un lavado. Me envenenaron. Pero no me quiso envenenar a mí la mujer, sino quería envenenar a otra, y para despistar esto, compartió el pan. Y la primera en agarrar fui yo. El tiempo pasó y tuve un accidente igual que el de la niña, 28 de agosto de 2005. Estando ya en el reclusorio de Oaxaca, donde me trasladaron. Un día domingo, después de la visita, mi hermana con todos los sobrinos, los hijos, fue. Y yo regresé, y la misma comida que ella me llevó, llevé de cenar a 2 compañeras que yo estaba asistiendo en ese momento porque estaban en servicio médico, enfermas. Ayudé a otra chica a hacer su tarea porque yo era alfabetizadora en el penal. Y esa noche yo me acosté a las 9 de la noche, 9:30, y de repente sentí ganas de hacer del baño, de orinar. Y yo me paro y me pongo las pantuflas. Pero cuando yo me las estoy poniendo, en ese momento, siento ganas de hacer del baño y de vomitar. Ya eran 3 cosas que yo quería hacer en el mismo momento. Es lo último que recuerdo. Tuve el mismo diagnóstico, traumatismo cranoencefálico, con la diferencia de un hundimiento en el occipital derecho de 7 milímetros. Quedé en coma estando con vómito compulsivo. El mismo diagnóstico, el mismo accidente, de la nada. Me sacaron de emergencia al hospital, gracias a Dios, a la directora que sin ninguna orden ordenó que en su misma camioneta su chofer me sacara. Estoy viva. Ya estaba yo en el camino de Dios. Dios guardándote. Dios guardándome, porque le era yo fiel. Todos los años que estuve dentro de la prisión estuve predicando el poder de Dios, la fe de Dios. Dios obró muchos milagros con las chicas, porque yo les impartía el poder de Dios. Yo le contaba a Dios la historia, cómo había sido. Pero después yo misma decía, tú tienes un propósito, y no fui al instituto, pero aquí estoy, en el instituto de la vida. Así es. Era yo dura en un lugar duro. Y me fui fortaleciendo y fui sacando todo ese enojo a través de los años. Entonces yo recordé que cuando yo empecé una relación con esta persona y me fui a vivir con él, antes de ir a Puebla, cuando yo visitaba a las niñas, yo tuve 2 caídas similares. De repente sentí que se me oscurecía todo y como que quería desmayarme, y mi mente decía, no me caigo, no me caigo, no me caigo. Pero cuando yo reaccionaba, ya estaba yo tirada. Sí me caía, y en el filo de un librero que yo tenía, en la fuerza que hacía de no me caigo, no me caigo, yo raspaba la cabeza, porque cuando yo me levantaba, ese dolor en esta parte de la nuca me duraba por días. Pero yo no prestaba atención a esas cosas, pensaba que era el ya no tener buen sueño o cosas así. Pero muchas veces estuve al borde de la muerte. Tuve la oportunidad de fugarme del penal. Conocí a una amiga que era de la mafia, fuimos muy grandes amigas. Yo era su cuidadora de ella porque trabajé para ella. Ella me tenía muy bien como su empleada y yo necesitaba ganar dinero para cooperar un poco para el sostenimiento de mi hijo. Y entonces esta amiga salió libre. Ella era salvadoreña, tenía unos hombres muy fuertes porque yo los conocí, ingresaban al penal. Ella era la jefa de esa organización. Y sin embargo ella decía, no va a haber forma de que te saquen de aquí, está muy grave el asunto, la única forma que salgas es que que yo te saque, que yo te rescate. Ella se reunió con mi mamá y dijo, la podemos sacar por el aire. Mis hermanos no estuvieron de acuerdo, mi papá tampoco. Y yo tampoco. No estarías contando esta historia. No estaría contando esta historia, porque estamos hablando
a los 6 meses a ella la mató la mafia. Y yo andaría, como vulgarmente se dice, a salto de mata con ella. Errante. ¿Y cuál era el objetivo de salir en esa postura sin ver a los que luchaban por mí? No estaría contando esta historia como dices, porque hace muchos años estaría muerta junto con ella, como la mataron, la emboscaron en el puente de la antigua Guatemala. Y se acabó su vida. Entonces, siempre estuve al borde de la muerte, pero sin embargo, no claudiqué en esa fe. No dije, no quiero, sino dije, Señor, el único que me puede guardar eres tú. Y le compartía eso a las chicas. Ya no era como al principio. Las chicas me empezaron a querer, a respetar. Yo las amaba y oraba por ellas. Mi vida cambió. Mi vida cambió y sin embargo la situación jurídica no cambió. Apolonia, hay 2 cosas que me gustaría que podamos compartir con la gente que nos está escuchando y viendo. Sí, claro. Primero que nada, si hacemos una reminiscencia del origen psicológico, emocional, de todo lo que viviste, ¿podrías reconocer una herida muy profunda, no sanada, cuando tuviste la ruptura del papá de tu hijo? ¿Qué hubiese pasado si Apolonia hubiese realmente, emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente sanado esa parte? Yo creo que la única forma que pude haberla sanado es haberme refugiado en el Señor. No sé si pueda contestar tu pregunta correctamente, pero me lo dices. Yo creo que muy en el interior ese era el anhelo de mi corazón, el tener un compañero, porque todos los domingos mis hermanos llegaban a casa, nunca me hicieron sentir que me faltaba, ¿no? Porque podía yo compartir con mis cuñadas, con mi cuñado, mis hermanos, y ellos siempre me tomaban en cuenta para todo y me ayudaban con el niño en su fiesta, lo querían mucho. Entonces, ellos no me hicieron sentir la parte de que eres sola y no puedes estar con nosotros. Pero yo creo que muy en el fondo me gustaba el poder ver a mis hermanos decir, nos vamos. Tal vez eso haya sido y que quedó muy grabada esa herida en mi corazón, como bien dices. Para mí es importante hacer esta acotación porque así como tú y como yo, habemos muchas mujeres que en una primera parte de esta historia incluso nos refugiamos en Dios. Incluso tenemos ese anhelo y creemos que la sanidad va a venir de ese anhelo, de refugiarnos en Dios, de poder ver a la gente a los ojos y decir, sí estoy casada, o sea, no estaba mal yo, ¿no? Estoy casada hoy y véanme, ¿no? No es, desde mi punto de vista, una cuestión de orgullo, es un anhelo profundo derivado de una herida que no sanamos, incluso las que nos refugiamos en Dios. Entonces, para mí es importante empezar a tomar estas joyas de la plática de hoy, entendiendo que más allá de este refugio en Dios, hay un trabajo interno que las mujeres tenemos que hacer, que tenemos que terminar procesos, que tenemos que analizar, que tenemos que ver de dónde viene esa herida y esa sintonía con la vida de estos anhelos que no son realmente lo que va a llenar una vida espiritual o emocional. Y entonces empezamos a buscar ciegamente llenarla en otros espacios, ¿no? Sí, no me dediqué como que a buscarla, estuve 10 años sola con el niño, pero yo creo que fue madurando, ¿no? Esta herida. Quiero comentar, hoy puedo decir, vivo por mí, para mí, y disfruto lo que hago, disfruto el poder consolar ahora a las mujeres y hablarles de mi experiencia y decirle asimismo a los jóvenes, a los niños, que la afrenta a los padres se paga. Y lo dije,
mi delito fue afrentar a mis padres. Sí, como bien dices, traía esa herida no sanada, pero hoy siento el anhelo de vivir en mi espacio para mí. Porque has sanado la herida. Porque he sanado la herida. Y además, yo entiendo que hay un punto en que los hijos tenemos que convertirnos en nuestros propios padres. No podemos, siempre vamos a ser hijos y siempre hay este principio bíblico muy importante y como tú lo dices, de la honra a los padres, ¿no? La honra llega hasta cierto punto y hasta cierto momento. Y definitivamente la honra tiene que ver con no afrentar a nuestros padres. Sin embargo, también me gustaría que podamos entender que llega un punto, un día y un momento en que nosotros tenemos que convertirnos en nuestros propios padres para poder iniciar un camino.